Deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien de salud, con el espíritu fuerte y optimistas hacia el futuro. Les habla Jairo Perilla, yo soy el presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y soy profesor de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Colombia. Esta noche, con motivo del Año Internacional de las Macromoléculas y de nuestras actividades del 30º Congreso Colombiano de Ingeniería Química, pues tengo el gusto de presentarles a uno de nuestros conferencistas que más esperábamos para nuestro Congreso de Ingeniería Química, que es el profesor Juan Pablo Hinestrosa. Pero antes de presentar al ingeniero Hinestrosa, quisiera comentarles un poquitico sobre el 30º Congreso Colombiano de Ingeniería Química. Para nosotros ya lo hemos manifestado muchas veces, es nuestro evento más importante y sabemos que muchos de ustedes pues también lo estaban esperando, tanto como participantes como anunciantes, y por eso pues hemos tratado de mantener activas todas las actividades del Congreso este año y seguramente parte del año que viene de forma virtual, porque pues todos estamos en nuestros hogares cuidándonos por el problema de salud pública que estamos atravesando, y el año entrante pues ya tendremos algo ya en forma presencial. El profesor Hinestrosa pues nos tenía esta conferencia preparada para el Congreso. Él muy amablemente ya ha recibido la invitación para que el año entrante nos volvamos a reunir cuando estemos acá ya en el Congreso presencial, que seguramente dentro de un año habrá pues nuevas historias y nuevas cosas que compartir con él. Permítame brevemente presentar al profesor Juan Pablo Hinestrosa. Entonces, el profesor Juan Pablo Hinestrosa es profesor asociado en ciencia de fibras y dirige el laboratorio de nanotecnología textil en el College of Human Ecology de la Universidad de Cornell en Ithaca, en Nueva York. El profesor Hinestrosa obtuvo su PhD del Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Tulane y obtuvo su título de ingeniero químico en la Universidad Industrial de Santander. También ha estado vinculado con industria, estuvo vinculado con la compañía Dow Chemical y ha sido cofundador de 3 startups y es consultor de muchas empresas, muchas de ellas dentro de el top 50 del listado de Fortune, esencialmente en el campo de fibras interactivas e inteligentes. Como ustedes seguramente van a conocer en la presentación del profesor Hinestrosa, su trabajo es primordialmente en los aspectos fundamentales, los fenómenos que a nanoescala tienen relevancia para las fibras y para la ciencia de polímeros. Su investigación está financiada por agencias federales y también por varias corporaciones que están interesadas en su tema de investigación. Pues entre los muchos honores que ha recibido el profesor Hinestrosa, déjenme decir algunos nada más. Recibió el Career Award de la National Science Foundation, the Young Investigator Award from the NISTAR, and the Educator of the Year Award from the Society of Professional Hispanic Engineers. Él también hace muchas conferencias como estas alrededor del mundo, entonces ha sido invitado en diversos países, en diversas universidades y pues tenemos la fortuna de contar con él hoy aquí con nosotros. Su trabajo pues ha recibido publicación en journals tanto científicos, de divulgación científica, como journals de carácter esencialmente científico y pues tiene una gran experiencia que hoy nos va a compartir. Junto con el profesor Hinestrosa, pues nos acompaña para hacer una pequeña conversación con él el profesor Hugo Ricardo Sea. El profesor Sea es profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia y es el director del Grupo de Investigación en Materiales, Catálisis y Medio Ambiente. El profesor Sea hizo su título de ingeniero químico de acá de Colombia, de la Universidad de América. Tiene una maestría en Ingeniería Química de la Universidad Nacional. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Nuevo México y tiene también un postdoctorado en la Universidad de Nuevo México. Como les decía, es profesor asociado de la Universidad Nacional. Tiene, pues, su investigación le ha llevado a la publicación de numerosos artículos, 2 capítulos de libros, 2 patentes. Ha dirigido 2 tesis de doctorado, 10 de maestría y pues varios trabajos de investigación. Y pues es revisor científico de importantes journals y de agencias financiadoras de investigación aquí en Colombia y alrededor del mundo. Bueno, sin más preámbulos de mi parte, agradeciéndoles su presencia aquí esta noche, los dejo con el profesor Juan Pablo Hinestrosa. Ok, muy buenas noches a todos ustedes. Yo quiero verificar con Jairo que estás viendo la pantalla de mi presentación, el título. Sí, ahí la vemos perfectamente, Juan Pablo. Ok, perfecto. Primero que todo, estoy muy contento
de hablar en español y tener más de 300 personas escuchándome es algo que no esperaba, pero es una muy buena sorpresa. Voy a hablar de dos problemas que son problemas de hace más de 6,000 años que existen, pero que todavía no tienen solución. Y usualmente a los profesores nos encantan los problemas que no tienen solución, porque nos mantiene ocupados, ¿no? Cuando un problema no tiene solución, puedes encontrar muchas soluciones. Este es el año de los 100 años del descubrimiento de los polímeros y macromoléculas. A mí me encantó este logo que hicieron en la Asociación Colombiana de Ingeniero Químico. Es un logo de macromoléculas colombianas que está muy genial. Y entonces, como este es el año de los 100 años de micromoléculas, yo decidí buscar el primer paper que mencionaba polimerización. Y es un paper que sale de las proceedings de la Sociedad Alemana de Química, escrito por el profesor Henry Staudinger. Y este fue el paper. De hecho, esta mañana lo leí y tienen las primeras palabras de polimerización. Y el segundo paper que es más importante para mí es este que viene de la Sociedad Suiza de Química, donde él menciona por primera vez la palabra macromoléculas. Es difícil para nosotros entender un mundo sin macromoléculas ahora, pero en 1920 la mayoría de personas no le creía al profesor Staudinger que esas moléculas existían. Yo tuve la fortuna en el año 2012 de ir a la Universidad de Freiburg en Alemania. Esta es una foto a la entrada del Centro de Química Macromolecular que fue fundado por el profesor Staudinger. Entonces, me trajo muy buenas memorias esta conferencia. Antes podía saltar así, ahora ya las rodillas no funcionan tan bien. Ese es el logo de mi universidad. Yo trabajo en la Universidad de Cornell, es una universidad que fue fundada en 1865. Tenemos 3 campuses grandes en Ítaca, donde yo estoy, en Manhattan, donde está la Escuela de Medicina, y en Qatar. La universidad tiene 43 premios Nobel que están asociados con la universidad y 4 centros nacionales de nanotecnología. De los 14 centros nacionales en los Estados Unidos relacionados con nanotecnología, 4 quedan en este pueblito, 4 de los 14. Y esta es una foto de nuestro lago, el lago Cayuga, y cómo se ve la universidad en el verano. En el invierno se ve muy diferente, pero en el verano se ve así. Quiero agradecer a todas las organizaciones que han financiado mi investigación, el Departamento de Seguridad Nacional, la Fundación Nacional de Ciencia, la Comisión Fulbright, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa, y diferentes organizaciones de Suiza, de Brasil, de Japón. Y lo que yo hago es que el logo de la organización es proporcional a la cantidad de dinero que me dan. Entonces, entre más grande el logo, más dinero, ¿no? Una vez uno de mis estudiantes me dijo que por qué el logo de Google estaba tan pequeño, y yo le dije que había una solución para ese problema, ¿no? Si ustedes quieren tener su logo acá, pues con mucho gusto me llaman. Y también quiero agradecer especialmente a la Fundación Trascender, una fundación que está enfocada en el desarrollo y el mejoramiento de la educación. Yo trabajo en 3 áreas fundamentales. Una es la modificación de materiales existentes utilizando nanomateriales. La segunda es la creación de nuevos materiales, utilizando fenómenos de nanoescala como inestabilidades electrónicas o termodinámicas. Y la tercera parte, que es la parte que yo no quería trabajar porque requiere demasiado tiempo, es que en ese proceso me di cuenta que las técnicas de medición que existían no funcionaban bien a la nanoescala. Eran simplemente técnicas adaptadas de imágenes en 2D para ver un fenómeno de 3D. Básicamente como funcionan las fotos de Facebook. Usted ve una foto en Facebook o en Twitter y es una foto en 2 dimensiones que muestra algo que está en 3 dimensiones. Y la tercera dimensión básicamente es la imaginación de la persona que está delante, que está detrás. Y en este caso nosotros decidimos invertir algo de tiempo muchísimo de tiempo, y mis estudiantes en desarrollar nuevas técnicas. El primer problema que intentamos solucionar es el problema tal vez más antiguo, el problema físico reportado más antiguo que existe. Fue reportado en el año 600 antes de Cristo. Y este fue reportado por un señor que se llamaba
Taliz, de un pueblito que se llama Miletus, que ahora queda en Turquía. Y él escribió acerca de que cada vez que tenía un pedazo de ámbar y lo rotaba con el pelo de un gato o de otro material, un textil, ese ámbar atraía pequeños pedazos de paja. Y esa fuerza era algo muy interesante porque no sabía cómo se llamaba, pero en ese caso el nombre griego de ámbar es electro. Y desde ese momento la palabra electro hizo parte de nuestro vocabulario, aunque nadie sabía que se volvería electrón, electrónica, electrostática. Es un problema muy, muy grande y muy, muy antiguo, del cual todavía no conocemos muy bien por qué pasa. Pero hay soluciones que son empíricas. Hay empresas que usan aditivos, hay formas de solucionar, cambiar de humedad para disminuir la parte electrostática, pero no hay un conocimiento real de por qué existen esas cargas o qué pasa con esas cargas. Cualquier persona que viva en un clima frío y que use un saco de lana, se va a dar cuenta que cuando hay baja humedad se genera electricidad estática en su ropa. Ahora, lo que queremos saber nosotros es exactamente qué pasa con esas cargas. Y para poder entender eso, nosotros tuvimos que desarrollar nuevas técnicas utilizando el microscopio de fuerza atómica. Entonces, uno de los problemas es que medir esas cargas es muy difícil. Entonces, si la forma como se mide en este momento, se forma un condensador, dos placas y una fibra pasa por la mitad y se mide el campo eléctrico que se genera entre las dos placas. Si la fibra está cargada, pues hay un cambio eléctrico. Pero la distancia entre el condensador y las fibras es alrededor de 1 milímetro alrededor, que es una distancia extremadamente grande para donde están esas cargas. Entonces, aquí podemos ver una imagen en la que está cómo se ven las cargas eléctricas utilizando un microscopio de fuerza atómica a un micrómetro, que es 1000 veces más pequeño de 1 milímetro. La fibra se parece básicamente uniforme. Pero cuando bajas alrededor de la mitad de la distancia, 500 micrones, ya empiezas a ver unos dominios que son altamente positivos o altamente negativos. Y cuando ya llegas alrededor de 70 nanómetros, mucho más cerca, ves que hay áreas extremadamente positivas y extremadamente negativas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la sensitividad de la técnica que estamos usando es extremadamente importante. Básicamente yo comparo esto como volar por encima de Siria en este momento, ¿no? Entonces, si yo vuelo a 33,000 pies de altura, pues Siria se ve un poco pacífico, no se ve mucho problema allá abajo, que sería la primera foto. Después, si vuelo en un helicóptero, ya empiezo a ver que hay facciones positivas y negativas en diferentes áreas. Pero si ya pongo mis pies en la tierra, ya empiezo a sentir que hay regiones en las que la polaridad es completamente diferente. Y el truco es estar tan cerca de la superficie como sea posible. Y para eso utilizamos una técnica que se llama microscopía de fuerza electrostática. Y lo que hacemos es, para evitar los problemas de la topografía, lo que hacemos primero es que tomamos una imagen de cómo un tip, que es básicamente como un bastón de una persona ciega. Entonces, él va pasando por una superficie, recuerda esa topografía y después se sube el bastón, se le pone una corriente eléctrica y ese bastón va a seguir la misma topografía que recordó en la primera parte. Es como un misil Tomahawk. Recuerda el terreno y siempre mantiene la misma distancia. Y lo que hace es que mide la interacción entre el tip, entre el cono y la superficie. Y lo que medimos son dos cosas. Una es el cambio de amplitud y el otro es el cambio de frecuencia. Entonces utilizamos lo que se conoce como imágenes de gradiente de campo electrostático. Entonces, usualmente, si los materiales tienen atracción, la frecuencia que vibran el tip y la muestra usualmente se reduce. Y si los materiales tienen repulsión, la frecuencia se va a aumentar. Entonces medimos esos cambios de frecuencia y también medimos los cambios de
amplitud. Entonces, tenemos como un bastón de ciego que va en la superficie vibrando y medimos cómo cambia esa vibración en términos de frecuencia y en términos de amplitud. Y eso nos da una indicación de qué es lo que está pasando allá abajo. Entonces, si tenemos un material, en la parte de arriba tenemos el tip, Z es la distancia entre el tip y la superficie, y si estamos a más de 50 nanómetros, podemos detectar fuerzas electrostáticas, pero si estamos a un poquito más cerca, vamos a tener varias fuerzas, otras fuerzas que son no solamente la electrostática, sino fuerzas de Van der Waals. Y si estamos mucho más cerca, entonces hay otros fenómenos que básicamente son controlados por fuerzas de Van der Waals. Entonces, si yo tengo un tip positivo y una muestra positiva, lo que va a pasar es que el cambio de frecuencia va a aumentar porque va a haber repulsión, y en el segundo caso va a disminuir porque va a haber atracción. Pero no es tan simple, porque si ambas son, la muestra y el tip son positivos, usualmente la muestra genera algo que se llama unas cargas espejos. Y eso hace que el material se vea menos cargado de lo que realmente es, y en el caso positivo se puede ver más cargado de lo que realmente es. Entonces hay que compensar por ese tipo de problemas. Y usualmente lo que nosotros hacemos es que antes de empezar a medir, nosotros hacemos modelos matemáticos de qué es lo que vamos a medir. Entonces hicimos dos modelos, uno que considera la interacción coulombica y el fenómeno de polarización inducida, y el segundo modelo que genera una capacitancia y un offset. Entonces en el primer modelo, no los voy a molestar con más ecuaciones, pero porque todo esto es público, ustedes pueden leerlo en los papers. El primer modelo tiene el cambio de fase, que es el delta phi, es proporcional al voltaje del tip y proporcional a segunda potencia del voltaje del tip. Y cada una de estas constantes me va a dar una indicación de la carga. ¿Sí ves? Q es lo que yo quiero medir, la cantidad de carga. En el modelo 2, el cambio de fase es proporcional a C3, que depende de la diferencia entre el voltaje en el tip y la muestra, y un voltaje que se llama offset. Entonces aquí tenemos Q y Q. Y medimos dos cosas, el cambio de fase y el cambio de frecuencia. Entonces el primer experimento que hacemos es mantener la distancia entre el objeto y el tip constante, y el segundo experimento que vamos a hacer es mantener la distancia cambiando, pero el voltaje, el cambio de voltaje exactamente el mismo. Entonces, para el primer caso, aquí tenemos una imagen. Esta es una fibra. Estas fibras ahora son muy populares porque son las fibras que están en las máscaras de los filtros N95 que se usan para protección respiratoria. Entonces, esta fibra vino de esas máscaras. Esas máscaras usualmente tienen una carga eléctrica, pero esa carga eléctrica se disminuye cuando la gente empieza a respirar o cuando hay contacto con solventes. Y eso es exactamente lo que nosotros queríamos mirar, ¿no? Cuando esas cargas desaparecían. Entonces, en la parte izquierda ustedes pueden ver la topografía de la fibra como función del voltaje entre el tip y la muestra. Este es 10 voltios y este es de menos 10 voltios. Y en la siguiente imagen que está a la derecha es la imagen del gradiente electrostático. Entonces tú puedes ver que la topografía no está afectada por el voltaje, pero la respuesta electrostática sí. Y si tú coges esa muestra y la partes por la mitad, entonces puedes medir el cambio de fase como función de voltaje y ves una curva que está bajando. Y lo que hacemos es utilizamos los modelos y con esos modelos hacemos un fitting entre los modelos y la parte experimental y encontramos el valor de las constantes. Y lo mismo pasa si ahora tengo la misma fibra y entonces le pongo alcohol o le pongo agua, básicamente para simular el uso de desinfectantes o para desinfectar la respiración. Entonces tú ves en la parte izquierda la topografía no cambia, pero en la parte derecha tú puedes ver que ahora la distribución de cargas eléctricas básicamente cambió. Entonces ya esa máscara que está hecha con esas fibras ya no es tan eficiente como antes. Y si partes la señal en la mitad, entonces puedes ver que ya no tienes una parábola, sino tienes una parábola centrada en cero. Y ese centrado en cero lo podemos utilizar para crear un modelo.
Y en ese modelo encontramos que las constantes C1 y C2 en el primer modelo, se enfocan especialmente en la constante 1, es al menos 100 veces más grande cuando la fibra está cargada que cuando no está cargada. Entonces tú puedes saber cuándo un filtro de esos, de electrostático, ya no funciona. Simplemente haciendo ese modelo. Y en el segundo modelo, lo que queremos ver es el voltaje, el bias offset, que es alrededor de un orden de magnitud más grande, entre 5 voltios y 0.25. Entonces, mirando estas constantes, tú puedes saber qué fibra está cargada y qué fibra no está cargada. Y eso fue algo muy interesante porque lo podemos hacer midiendo otro tipo de fenómeno. ¿No? El anterior era cambio de fase, en este caso es cambio de frecuencia y tenemos el mismo fenómeno. En la parte izquierda la topografía, en la parte derecha la parte electrostática y puedes ver que hay una respuesta diferente, una parábola bajando y en el otro, cuando está descargado con agua o alcohol, una parábola centrada en cero. Y le aplicamos los mismos modelos y podemos ver la misma diferencia, que uno es alrededor de 100 veces más grande que el otro y el valor del bias es al menos 500 veces más grande. El siguiente experimento, entonces, en vez de mantener la constante entre el tip y la muestra, lo que hacemos es que cambiamos la distancia, pero cambiamos el voltaje. Y en este caso podemos a 1000 nanómetros, de 50 y 1000 nanómetros y obtenemos una señal. Pero lo que nos pasó es que en ese momento, cuando tomas esas mediciones, ya los modelos no funcionan. Entonces, cuando los modelos no funcionan, hay que buscar por qué no funcionan, ¿no? Eso es lo que le decimos a mis estudiantes. Cuando los modelos que tú tienes no son capaces de entender el fenómeno que estás mirando, hay que entender qué es lo que está pasando. Y lo hacemos a través de la física entre el tip y la muestra. Cuando estamos cerca del material, solamente hay una pequeña interacción entre la punta del tip y la fibra, pero si nos subimos un poquito más, ya interacción, puedes ver las cargas que están al lado de ese tip. Y si vas más arriba, hay un problema en entender la dependencia de esa carga con la distancia. Entonces también utilizamos otro tipo de modelos para eso. En ese caso utilizamos unos modelos geométricos para entender que cuando estamos cerca podemos aproximar esta relación a una esfera y una parte plana. Cuando estamos un poquito más lejos, relacionamos con un triángulo y algo plano. Y cuando relacionamos en la parte de arriba, son dos cosas planas, porque ya la distancia es muy grande. Entonces, cuando estas relaciones miden la derivada de la fuerza como función de la distancia. Y en ese caso, en un caso, cuando está en la esfera, esa derivada o esa pendiente es -2. Cuando está cerca del triángulo es de -1. Y cuando la distancia es muy grande es alrededor de -3. Entonces, cuando tomas esas distancias y haces el modelamiento de tus datos de manera logarítmica, nos dimos cuenta que la pendiente era igual a -1. Cuando es igual a -1, significa que estamos en el régimen del triángulo y la parte, la muestra plana. Y decidimos probar con fibras positivas y fibras negativas. Entonces aquí tenemos la parte izquierda son materiales positivos, en la parte derecha son materiales negativos. Y con esta técnica podemos detectar cuál fibra es positiva y cuál fibra es negativa. Ahora el siguiente paso es, ya sabemos que están las cargas, el siguiente paso era entender cuánto es esa carga. Es muy difícil de cuantificar. Afortunadamente, hay una física colombiana muy brillante que se llama Alba Ávila, profesora de la Universidad de los Andes, que estuvo aquí en Cornell en el año 2007. Y ella, de manera matemática, fue capaz de estimar el valor de esas cargas basado en descomponer el tip del microscopio de fuerza atómica y la muestra en diferentes regiones o, ¿cómo se llama? Slices del tip. Y eso lo publicamos en el Journal de Electrostática. Pero aún así, la pregunta que quedaba era, ¿dónde están esas cargas? Y entonces decidimos buscarlas, también con la profesora Alba Ávila y el profesor, en ese caso, en ese momento era el estudiante Bonilla, pero ahora es profesor en Oxford. Y él fue capaz de
poder ver dónde crear esos mapas donde están las cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas resulta que no son homogéneas, sino que están de manera heterogénea distribuidas en la superficie de la fibra. Y eso es algo muy importante porque ahora esto va a afectar a muchísimos fenómenos. Por ejemplo, cuando usted quiere pintar una pared, la pared no es uniforme. Puede haber áreas que tengan alta carga en la pared o en el objeto que quiere pintar y eso va a afectar cómo la pintura se va a adherir a ese objeto. O por ejemplo en lubricación, cuando se aplica lubricaciones para máquinas o para equipos. Si hay cargas eléctricas, el efecto del lubricante va a cambiar. Pero ya con este trabajo podemos saber dónde está la carga, sabemos si está cargada, sabemos si está descargada, cuánto es la carga y dónde hay. Lo que hacemos ahora es trabajar con nuevos tips que tienen diferentes formas. El único problema es que esos tips son extremadamente costosos, pero seguimos buscando nuevas formas de entender dónde están esas cargas, porque esas cargas son extremadamente importantes para muchísimos fenómenos, especialmente cuando se trabaja en algo pequeño, por ejemplo, material quirúrgico o filtración para respiración. La posición de esas cargas es extremadamente importante, porque crea un falso sentido de protección. Lo siguiente que quisimos hacer es trabajar con unas fibras que son de dos componentes, que generan una fibra de 10 micrones, tú puedes colocar 2000 o 3000 fibras adentro de esa fibra. Entonces tenemos nanofibras adentro de una fibra grande. Y eso es importante porque las nanofibras son muy difíciles de manipular, pero si tú las pones en un solo cilindro, es fácilmente controlable. El truco es saber cómo se mide. Y para medirlas utilizamos el microscopio de fuerza atómica de nuevo, pero utilizamos una técnica en la cual colocamos una nanofibra y empezamos a hacer un poking, a probar la muestra y medir la deflexión. Básicamente como se mide la deflexión en los puentes, pero en este caso son con materiales de 10 y 15 nanómetros. Aquí tenemos la fibra colocada en esta pequeña hoja perforada. Empezamos a empujar esa fibra y podemos medir la deflexión y basado en eso encontramos que el módulo o la cantidad de fuerza, el strength de esa fibra sube de manera logarítmica hasta el punto que se vuelve un valor teórico de una sola molécula. Y ahí es donde está la conexión con Staudinger. Podemos calcular el valor máximo del módulo de elasticidad de un polímero basado en la información de un solo componente de ese polímero, de un solo mero. Y eso es muy importante. Entre las cosas se hacen más pequeñas, hay menos defectos y la cantidad del módulo empieza a aumentar de manera muy grande. Entonces utilizamos otras técnicas. Aquí podemos ver mapas de modulación, donde podemos ver los dos componentes, mapas de adhesión, porque cada uno de esos componentes tiene un sistema de adhesión diferente. Podemos hacer mapas de módulos elásticos. Y podemos entender que todo lo que nosotros creemos que es homogéneo, realmente no es homogéneo. Es simplemente depende del instrumento que lo ves, ¿no? Que estés usando para medirlo. Utilizamos una nueva técnica también que se llama microscopía de fuerza atómica acústica, la cual utilizamos sonido. Y el sonido viaja a diferente velocidad dependiendo de la resistencia del material. Entonces, eso lo hacemos con una compañía en Rusia que se llama NTMDT. Vamos a ver si funciona este video acá. No. Y lo que hacemos es colocar un transductor electrostático de acústico, envía las ondas y usamos el tip como un micrófono. Y el micrófono escucha los cambios de frecuencia que hay a través del material. Y basado en esos cambios de frecuencia, nosotros podemos encontrar cuál de estas 2000 o 3000 fibras tienen mayor módulos y podemos escoger la que tenga, la que sea más fuerte. Y eso tiene muchísima importancia, por ejemplo, para hacer fibras para caídas. Entonces, en algunos lugares donde está el ejército norteamericano, no hay pistas de aterrizaje. Entonces, hay que mandar un tanque desde 10,000 pies de altura y cae ese tanque en un paracaídas. Entonces, todo el peso de un tanque está pendiente de fibras pequeñas que están conectadas con el paracaídas. Esta es otra técnica que utilizamos haciendo una combinación entre el microscopio de fuerza atómica y un infrarrojo, en el cual podemos ahora simplemente encontrar
cuál zona, por ejemplo, en este caso en el puntico azul, corresponde a polietileno, el puntico rojo corresponde a otro polímero, y podemos encontrar diferencias en composición con espacios muy, muy pequeños. El último problema que quiero hablar es un problema muy, muy antiguo. No tan antiguo como el electrostático, pero es muy antiguo. Y resulta que este problema fue inicialmente estudiado por Leonardo da Vinci, pero Leonardo nunca lo publicó. Entonces, por eso pocas personas le dan atribución a él. Lo publicaron por el profesor Edmonton en 1600, pero el trabajo inicial venía de Leonardo. Eso es un mensaje para los estudiantes. Si usted no publica, nadie va a saber que usted hizo ese trabajo, a menos que sea Leonardo, ¿no? En el caso de Tales de Miletus, él sí publicó, entonces sabemos que él lo hizo. Y este también es un problema muy difícil, es un problema responsable por el 3% del Producto Interno Bruto de un país, la cantidad de energía que se pierde por la fricción, porque la fricción genera calor, genera ineficiencias, genera ruido y genera bajas velocidades. Y lo más importante para nosotros es que las técnicas de medición de fricción son extremadamente primitivas y realmente no son muy diferentes a las que usaba Leonardo hace muchos, muchos años. Entonces, aquí ustedes pueden ver que esas técnicas tienen muchísima relación con la fricción de textiles en diferentes formas de procesamiento de textiles, como hacer fibras, hacer tejidos. Hay fricción entre fibras, hay fricción entre fibras y cerámicos, hay fricción entre fibras y metales. Entonces, todo este tipo de fricciones requiere de lubricantes usualmente especializados, y entender qué es lo que pasa. El problema es que esos problemas sí existen, hay soluciones empíricas, pero no hay un conocimiento exacto de qué es lo que pasa. La forma como se mide esa fricción viene desde el año 57. Es algo muy, muy antiguo, básicamente un sistema de poleas en la cual se tiene rotando unas poleas con un lubricante y se mide el torque que se genera en la polea de arriba. Y de ahí se calcula el coeficiente de fricción utilizando básicamente la diferencia de torque. Y se crea una constante que es la que ajusta los datos a ese modelo, y eso es lo que se conoce como la constante de fricción, el coeficiente de fricción. Ahora, ustedes pueden ver que hay diferentes regiones de fricción. La parte hidrodinámica, donde hay espacio entre las dos superficies, y la parte donde las dos superficies están muy cerca una de la otra, que se llama la región límite, the boundary layer. Y esa es la región que es más importante para mí, porque es muy difícil de medir. Entonces, para eso utilizamos otra técnica que se llama microscopía de fuerza lateral. Entonces, la motivación es que las técnicas que se usan en la industria son muy empíricas, y no hay un fundamento clave para entender qué es lo que está pasando. Y lo que queremos hacer es crear un sistema para entender ese mecanismo de lubricación y poder entender por qué se usa este lubricante y por qué no se usa el otro lubricante. Entonces lo que hacemos es crear un sistema entre la fibra y la parte metálica con un lubricante, y después entramos con un tip de un microscopio de fuerza atómica adentro de ese sistema y podemos ver cuáles son las interacciones entre el lubricante y la superficie. Y lo más importante es que el tip no va a ir de esta manera vertical, sino que va a ir de manera lateral. Y al ir de manera lateral, entonces es capaz de detectar los cambios de topografía y los cambios de fricción. Entonces, cuando usted elimina la señal de topografía, usualmente tiene la señal de fricción. Y lo más interesante es que si tú colocas el mismo lubricante y lo colocas en 3 superficies diferentes, las moléculas del lubricante podemos ver cómo se ensamblan de manera diferente. Por ejemplo, en este caso es un lubricante para polipropileno. Las moléculas del lubricante se ensamblan como un cepillo para arriba. En el caso de polietileno se forman pequeñas islas. Y en el caso de celulosa, como no son compatibles, básicamente de manera amorfa. Y eso nos permite saber qué lubricante funciona realmente para cuál aplicación.
Nosotros usamos un lubricante de BASF para crear nuestro propio lubricante y entender esas pequeñas relaciones entre los grupos de polímeros. Y medíamos en aire, medíamos en agua y medíamos en lubricante. Y muy interesante, también hicimos modelamiento matemático para entender cómo esas moléculas se abrían, se cerraban, y dependiendo de esa apertura, tú puedes crear diferentes coeficientes de fricción. Al medir eso, nos dimos cuenta que podemos calcular la interacción entre el tip y la superficie, y podemos ver que el lubricante funciona mejor, por ejemplo, para polietileno que para celulosa, donde se abre de esta manera en vez de abrirse de otra manera. Y yo quiero que vean esta gráfica con mucho detalle. Entonces, la parte del eje de la Y es el coeficiente de fricción y en la parte A es la fuerza normal. Entonces, ustedes se acuerdan que en las clases de física del colegio y en la universidad, algunas universidades nos decían que el coeficiente de fricción era independiente del área de contacto, que solamente dependía de la fuerza normal. Esas son las leyes que encontró Amundsen. Resulta que esas leyes no son válidas, no son válidas para fenómenos en pequeñas distancias de nanómetros. Y puedes ver, por ejemplo, que cuando estás en la parte de arriba es en aire, hay mucha fricción entre el polipropileno y la fibra y el tip. Y cuando le empiezas a añadir agua, ves que en la parte amarilla ya se ve un cambio de fricción entre la parte roja y la amarilla. Hay un cambio de fricción significativo. Y la fricción va a ir bajando dependiendo de la parte de la fuerza normal. Entonces, es completamente opuesto a lo que habíamos visto en física de colegio, donde la fuerza normal era proporcional a la coeficiente de fricción. Y la tercera parte es que cuando le añadimos el lubricante, que son las bolitas que están aquí azules y grises, entonces podemos ver que el coeficiente de fricción sigue bajando, pero hay un momento en que la fuerza normal es tan alta que la fricción vuelve a subir. Entonces, en ese caso, el agua es mucho más eficiente como lubricante que el lubricante. Y eso tiene intereses comerciales muy grandes porque ya no tienes que comprar lubricantes de compañías, que ya sabes cuál es el componente que ejerce la función de lubricación y bajo qué condiciones no necesitas ese lubricante. Y lo hicimos también para otros materiales, utilizando microscopía de fuerza atómica, donde podemos ver la composición y la configuración de las moléculas. Y lo hacemos también, por ejemplo, para polipropileno, y lo podemos hacer también donde pasa algo muy similar. La parte roja, la parte cuando no hay lubricante, cuando es aire, la parte amarilla, la parte de agua, y las partes de abajo son diferentes tipos de lubricante que puedes ver que sí bajan el coeficiente de fricción, pero hay momentos en que esa fricción se vuelve mucho más alta que si no tuviera ese lubricante, donde el agua es mucho más barato que el lubricante que tienes. De nuevo, podemos hacer imágenes de esa lubricación y podemos hacer parte matemática de entender cómo esa molécula se conforma, desde lo que hablaba el profesor Staudinger hace 100 años, la conformación de esas pequeñas moléculas, cómo iba a cambiar esa configuración, aunque era la misma molécula, las propiedades eran completamente diferentes. Nadie le creía en el año 1920. Tuvo que venir un montón de gente después que usó rayos X, que usó osmometría, y finalmente, 30 años después, él ganó el premio Nobel por haber descubierto esto y haber podido probar que sus compañeros de universidad y colegas del mundo estaban equivocados. Es algo muy difícil para un profesor probar que el resto del mundo está equivocado. Tienes que tener una gran vocación y estar completamente convencido de que lo que estás haciendo es correcto. Y acá voy a parar porque necesitamos un tiempo para las preguntas. Entonces, lo que queremos nosotros entender queremos entender exactamente qué es lo que se mide, porque todavía hay muchísimas preguntas en el área de metrología. Nuestras herramientas para medir no han avanzado tan rápido como nuestra capacidad de crear nuevos materiales, ¿no? Entonces, si usted quiere comprar, por ejemplo, lubricantes o surfactantes para un champú, por ejemplo, o un fertilizante, usualmente esas partes comerciales son básicamente recetas, son formulación
que vienen de muchísimos esfuerzos prácticos, pero realmente no hay un entendimiento preciso y fundamental de por qué funciona de esa manera. Todavía no. Yo trabajé para una compañía química muy grande en la cual hacíamos mucho dinero vendiendo cosas que no sabíamos cómo funcionaban, que es las que sabíamos cómo funcionaban, porque la industria está más interesada en la eficiencia, en que funcione algo, ¿no? Hay muchos problemas que permanecen todavía sin solucionar. Existen soluciones empíricas cuando usted le dice que algo es un problema que se puede solucionar de manera edisoniana. Básicamente lo que está diciendo es que se puede solucionar, pero no sabemos por qué. Y es válido esa solución. Y lo más importante ahora es que hay un gran reto en crear metrología a diferentes dimensiones. Entonces, ¿cómo medir, por ejemplo, una fibra de esa máscara de respiración y comparar la carga de esa fibra con la carga de la eficiencia de una máscara que es alrededor de 10 a la 8, 10 a la 7 veces más grande que esa fibra? Entonces, eso es lo que se llama metrología de multiescala. Todavía hay un gran reto en entender cómo se puede pasar de estas medidas fundamentales tan pequeños a medidas de áreas mucho más grandes. Entonces, con esto, 7:45, me gustaría conocer sus preguntas. Yo sé que fui un poco rápido en esta exposición, pero toda la información es pública, que se puede mirar después. Pero el mensaje es, hay que persistir en lo que uno cree, como dice el profesor Staudinger, y también estar muy seguro de que realmente lo que uno está midiendo, los equipos que está usando, están midiendo lo que uno cree que está midiendo. En nuestro caso descubrimos que no era así, nos tocó crear nuestras propias técnicas de medición, lo cual fue maravilloso para entender un problema, pero no es tan fácil. No fue tan fácil, tomó más de 14 años utilizando esas técnicas. Entonces, como les dije, yo trabajo en 3 áreas. Un área es la creación de nuevos materiales utilizando inestabilidades termodinámicas y eléctricas. La segunda área, que es la modificación de materiales existentes con nanomateriales. Y esta es la tercera área, que es la parte de metrología. Últimamente estamos trabajando con los sincrotrons, con aceleradores de partículas para medir las propiedades de las fibras. Pero la próxima vez que me inviten a dar una conferencia en Colombia, entonces puedo hablar de las demás cosas. Les voy a parar acá y voy a responder las preguntas que tienen. Muchas gracias. Bien. Juan Pablo, ¿me escuchas? Sí, sí. Bien, aquí Hugo Sea. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas generales. Después, a través del consejo, vamos a tener preguntas del auditorio. Y primero que todo, muchas gracias por la conferencia, muy, muy interesante. Como siempre, cada vez que puedo asistir a una conferencia tuya, que por alguna razón siempre nos ha tocado online, por N motivo, hay algo nuevo, hay algo muy interesante. La primera pregunta que quisiera hacerte es más coloquial, digamos. Nosotros sabemos que la necesidad es la fuerza impulsora del ingenio. Y muchas personas comenzarán a pensar, pero el profesor, ¿cómo hizo para un día en el desayuno o algo decir que quería medir esto o aquello? Los que conocemos tu trayectoria, hemos visto que habías trabajado inicialmente en algunas nanopartículas sobre textiles, en alguna otra conferencia hablaste de fluidos magnéticos y ahora estamos viendo equipos para medir fenómenos que están de tu interés. ¿Podías decirnos rápidamente cómo fue que llegaste a esta nueva temática de investigación y cómo se relaciona con la investigación que venías desarrollando? Sí, básicamente es difícil planear lo que uno quiere hacer. Yo creo que nadie en este auditorio hubiera pensado qué es lo que es hoy hace 10 años, ¿no? O 20 años, nadie sabía qué iba a ser. En mi caso, yo solamente quería enfocarme en la parte de aplicación de nanomateriales con fibras. Después me di cuenta que había muchísimo valor en crear esos nanomateriales yo mismo, utilizando diferentes formas. Y siempre la limitación era medir. Entonces utilizábamos, por ejemplo, microscopios de barrido o microscopios de transmisión, que son básicamente representaciones en 2 dimensiones de objetos de 3 dimensiones. Pero hay fenómenos como la parte electrostática o fenómenos como la parte de fricción, donde la tercera dimensión es extremadamente importante, porque es la que te da la topografía. Y no hay forma de tener topografía
utilizando esa microscopía electrónica que usábamos antes. Entonces eso nos llevó a ese caso y afortunadamente tuvimos en el año 2000, hace rato, 2003, 2004, hubo otra pandemia más pequeña que la de hoy y había un problema con las máscaras de respiración que se descargaban y querían saber exactamente por qué se descargaban. Entonces, es una combinación entre curiosidad y también dinero, porque todo esto cuesta montones de dinero, ¿no? Entonces, básicamente, como dicen, serendipity. Ok, muy bien. Obviamente, estas áreas de investigaciones siempre, sobre todo las que son pioneras, siempre están en constante evolución. ¿Tú qué consideras que son los desafíos fundamentales que tú necesitas o que los grupos de investigación estén trabajando en esta área? Los desafíos fundamentales que necesitan trabajar para que esta área de investigación siga avanzando. Hay que desarrollar las técnicas, ¿no? Todavía muchos de los estándares, yo trabajo con una organización que hace estándares que se llama ASTM. Creo que es el equivalente de Icontec en Colombia, ¿no? ASTM hacen estándares y la mayoría de estándares provienen de la industria, de partes empíricas, mediciones empíricas, que todavía funcionan y así se venden los productos. Pero entender por qué se mide de esa manera es algo que todavía no se sabe bien. Y eso es la parte que a mí me interesa primero porque son problemas muy, muy antiguos que tienen relevancia en todos los campos, ¿no? Desde una llanta de bicicleta, a mí me fascinan las bicicletas, hasta un avión, una turbina en términos de fricción, hasta una ropa de verano, de invierno. Entonces son problemas fundamentales que son difíciles de medir y a veces las respuestas que hemos tenido por siglos son equivocadas. Son equivocadas porque esas técnicas no son lo suficientemente sensibles o estás midiendo algo que no estás midiendo, como en el caso de las cargas, estás midiendo a una distancia donde no se ve. Es como estás tratando de medir quién vive en una casa desde un avión de 33,000 pies de altura. Entonces, hay diferentes aproximaciones y estamos en un periodo muy hermoso porque hay un gran avance en la parte de sensibilidad de técnicas. En este momento trabajamos muchísimo con rayos X y con luz. Y yo creo que el poder que hay ahorita en los aceleradores de partículas nos va a permitir ver cosas que antes eran básicamente invisibles. Y esa es la historia de la humanidad. La humanidad siempre ha sido invisible. Muchas cosas son invisibles. Si le preguntas a alguien hace 1000 años, solamente veía los planetas, veía algunas estrellas. Ahora tenemos telescopios infrarrojos que ven muchísimos órdenes de magnitud, más de lo que se veía antes. Y también en lo pequeño, ¿no? Antes yo me acuerdo cuando en el colegio nos decíamos que existían electrones, protones y neutrones, y ahora nos damos cuenta que hay muchísimas más partículas que esas tres. Pero eso es parte de la ciencia, ¿no? Probar que lo anterior está equivocado y crear nuevos paradigmas. Bien. Hay otra situación que me causa mucha curiosidad. Generalmente cuando se aborda el problema de medición, de forma paralela se está abriendo el campo a nuevas tecnologías. O sea, el ejemplo clásico es los AFMs, los microscopios de transmisión, y el clásico ejemplo de los ingenieros de IBM haciendo el logo de IBM con átomos, porque tenían ya la capacidad de mover los átomos. ¿Tú ves con esta técnica que estás desarrollando la capacidad a futuro de desarrollar materiales con, por ejemplo, zonas de carga definida, controlada o Sí. zonas de fricción controlada? ¿Y cómo sería ese proceso? Sí, y también materiales con propiedades mecánicas extremadamente definidas, que son muy importantes, por ejemplo, para aplicaciones balísticas, para aplicaciones del espacio, ahorita que hay una privatización de la exploración del espacio. Pero antes de desarrollar el material, lo importante es saber cómo medir lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, materiales electrostáticos que puedan servir, por ejemplo, para almacenar información. Puedes almacenar información en tu ropa, en vez de tener un código de barras o un código QR. Cada fibra, la posición de las cargas, te puede dar información de quién eres, de qué medicina eres alérgico, si estás autorizado a estar en un lugar o en el otro, o cómo está funcionando tu corazón. Hay muchísimas posibilidades. Todavía no sé mucho de productos porque yo soy más que todo académico,
pero yo creo que hay muchísimas oportunidades en área de protección, en la parte médica, en la parte espacial. Ok. En esa parte de aplicación y en la parte de fricción y en la parte de cargas, me causó curiosidad las medidas de fuerza que logras tener en esos equipos. ¿Tú crees que con esa diferencia de fuerzas podríamos tener una fuerza impulsora para mover moléculas a lo largo de la fibra? Y estoy pensando en lo siguiente. Tú mencionabas que fricción era un componente muy importante de las pérdidas de energía. En ingeniería química, una de las pérdidas más, uno de los caballos de trabajo en ingeniero químico es destilación, porque necesitamos purificar. Pero si se pudiera hacer purificación por membranas, sería mucho más fácil. El problema de las membranas en este momento es que tienen muchos problemas, pero si pudiéramos tener membranas que en su superficie tuvieran una forma de darle una fuerza impulsora a ciertas moléculas y a otras no, podríamos hacer una separación muy efectiva. ¿Tú crees que eso sería posible? Sí, sí, ya hay aplicaciones similares para protección contra agentes químicos y bioquímicos. Y también para virus y bacterias, que son más sensibles a esos campos eléctricos que son muy concentrados y aunque son pequeños desde el punto de vista macro, en la parte nano son extremadamente altos y pueden básicamente utilizarse para eliminar patógenos. Hay muchas oportunidades, todavía no sé mucho de las otras aplicaciones de separación, pero me imagino que si quieres separar algo van a tener coeficientes dieléctricos diferentes que se pueden utilizar para crear esas diferencias entre un material y el otro. Ok. Y en el caso de la fricción, se podrían crear, digamos, el ejemplo tuyo que colocas en la medición es esencialmente cómo el cambio del medio que está en contacto con la fibra cambia el coeficiente de fricción. Así es el ejemplo con el agua. ¿Sería posible, combinando estas dos tecnologías, tener dos materiales con cargas tan diferentes que esencialmente generen un espacio entre ellos? Es decir, el mismo concepto de tren de levitación, pero a escalas más pequeñas y que tuviera aplicaciones, no sé, en la industria donde hay equipos de contacto. Yo tengo un colega que trabaja en eso, en la parte de hacer microfluidos, o sea, bombeas con cargas eléctricas en vez de utilizar una bomba. No sé cómo hacerlo para algo más grande porque eso no es mi área de expertise, pero yo siempre soy convencido de que si conoces los fenómenos a la escala pequeña, puedes conocer la parte grande, pero usualmente no es cierto de para atrás. Si no conoces los fenómenos a escala industrial, no te puedes devolver. ¿Tienes preguntas de la audiencia? Me encantaría escuchar a la Sí, audiencia. la estamos trabajando a través del consejo. No sé si en el consejo ya tienen las preguntas de la audiencia. Sí, profesor Inestrosa, nos pregunta Jorge Medina por su participación en startups, si podría contarnos algo al respecto, especialmente para motivar a los jóvenes y si esos startups han sido siempre exitosos. Sí, eso es algo que me encanta. Yo he creado 3 compañías basadas en tecnología que se ha desarrollado en mi laboratorio, que hemos patentado. Y esas 3 compañías, 2 han sido exitosas y una no fue tan exitosa. Pero de la que no fue exitosa fue la que aprendí más que de las otras 2. En una se dedica a utilizar moléculas de ciclodextrina para purificar agua de elementos cancerígenos y peligrosos. Y la otra se dedica a utilizar nanopartículas para eliminar patógenos. Es algo muy importante porque para mí es importante ver cómo mi ciencia pasa ese umbral de la muerte, que es la ciencia básica a la ciencia aplicada. Y entonces, para crear ese espacio entre la parte aplicada y la parte básica, necesitas estas compañías. Y acá en Estados Unidos el gobierno está muy interesado en la creación de esas compañías. Y la mayoría de estudiantes que tenemos aquí en mi universidad, ellos no quieren tener empleos. La mayoría de estudiantes no quieren tener empleos. Ellos quieren crear su propia compañía. Entonces, esta cultura de crear su propio empleo, su propia compañía. Y eso es una motivación muy grande. Uno no valora
el sistema económico hasta que no hace parte de ese sistema, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa. Ya la primera compañía la creamos en 2007. Y me encanta. Trabajo mucho como asesor de pequeñas compañías también, porque una de las cosas que uno aprende es a aprender a compartir cómo crear una compañía, cómo generar valor a través de la ciencia, ¿no? La ciencia genera muchísimo valor. En algunos países, la mayoría de cosas se compran. Usted compra el conocimiento, compra el material, compra los equipos, pero el conocimiento vale muchísimo dinero, que es crear. Entonces, simplemente copiar y pegar no tiene mucho valor, pero crear es donde está el valor. Entonces, esa es la parte que me encanta a mí, porque cuando usted genera valor a través de conocimiento, ese valor es muchísimo, muchísimo más alto que simplemente comercializar el producto de otros. Bueno, Juanita Pombo pregunta respecto a la caracterización de materiales, ¿qué espacio tiene la microscopía de alta resolución, por ejemplo, STIR y STORM en tu trabajo, siendo un descubrimiento nuevo? Que si podría haber campo para microscopía de super resolución en el estudio de fibras. Sí, acá en Cornell tenemos uno de los centros más grandes de microscopía. De hecho, hace un par de semanas pudimos reportar que podíamos ver átomos individuales. ¿Sí? Eso es algo interesante. Acá hacemos los propios microscopios, utilizando microscopía de alta resolución en transmisión y también en microscopía de alta resolución en barrido. Pero en mi caso, como la tercera dimensión es más importante que las otras dimensiones, yo necesito una prueba que sea capaz de medir esos cambios de topografía, no solamente a través de transmisión o de barrido, sino también en la tercera dimensión. Entonces, usamos todas esas técnicas que son complementarias. No hay una sola receta para encontrar la solución. Como te dije, si estás a 30,000 pies de altura, ves una cosa, a 10,000 pies ves otra, y si pones las botas en la tierra, ves otra. Entonces necesitas diferentes herramientas para entender lo que está pasando a cada nivel. Todas las técnicas son válidas. Lo único que tienes que hacer es tratar de entender qué es lo que realmente estás midiendo y cómo se relaciona directamente con las técnicas que estás usando. A veces estás midiendo cosas que no son ciertas. Entonces hay que entender exactamente las capacidades y más importante, las limitaciones de cada técnica. Bueno, Mario Andrés Noriega nos dice, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para dar ese salto exitoso desde el desarrollo en laboratorio hasta la generación de empresas tecnológicas? Bueno, no hay una receta única. Hay que tener mucha tenacidad, hay que tener mucha tolerancia al rechazo. Y tal vez eso es lo que la academia te enseña, es que estás siendo rechazado 90% de las veces. Mandas un paper, te lo rechazan, mandas una propuesta, te lo rechazan. Pasa a un concurso de negocios, no ganas. Pero ese 10% o menos en el que ganas, en el que llamas la atención, puede hacer la diferencia. Entonces, lo importante es que no vas a llegar ahí si te rindes en la primera vez. Si, por ejemplo, haces una llamada a un fondo de inversión y la persona que te contesta al otro lado tuvo un mal día y te trata mal y tú no vuelves a intentarlo, pues esa persona con ese mal genio, pues simplemente decidió la suerte de tu compañía y de tu sueño. Entonces, básicamente para eso es básicamente tener una piel muy delgada, muy gruesa, muy gruesa, que no te afecte lo que digan y creer en tu sueño, creer en lo que estás viendo, en la oportunidad que tú ves. Y al final, el verdadero juez de todo va a ser el mercado, porque tú puedes crear un producto, pero si no hay alguien que lo quiera comprar o que lo quiera desarrollar, pues no va a ser. Lo importante es que el conocimiento es el factor diferenciador más grande. Yo creo que el valor que se genera en crear conocimiento es extremadamente alto. Y al final, si no hacemos eso, lo que hacemos simplemente es ser comercializadores del conocimiento de otros. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, con los productos de software? Utilizamos como GoToMeeting o Zoom. No hemos desarrollado nuestros productos, somos consumidores para esas compañías, los teléfonos, los televisores, los carros. Los países que invirtieron en creación de conocimiento
son los que están ahora beneficiándose y regresando toda esa inversión que hicieron hace varias generaciones. Entonces, yo soy un convencido de que inversiones en creación de conocimiento se pagan por sí solas y generan riqueza para las personas que crean el conocimiento, pero también para el país. Bueno, hay bastantes preguntas. Voy a hacer, no sé, el profesor Jairo que me dice cuántas más hago. No tengo problema, yo las puedo responder todas, simplemente no tengo problema en quedarme más tiempo. Para no abusar de tu tiempo, podemos hacer una ronda corta y podemos también gestionar a través del consejo un resumen de las pendientes para enviártelas, Sí. Juan. Con el mayor gusto. Sería Ok, entonces continuamos con otras 3 o 4 preguntas más. Bueno, Andrea nos pregunta, Andrea Garzón, ¿han estudiado cómo las cargas electrostáticas de las fibras textiles afectan el anclaje de nanopartículas en las mismas? Si es así, ¿se puede atribuir el favorecimiento del anclaje en las fibras a las zonas con diferentes cargas electrostáticas? Sí, hay formas de entender, de ensamblar utilizando esas cargas, ¿no? Entonces, muchos fenómenos, no solamente las fibras textiles, todo lo que sea fibra de respiración, fibras de vidrio, en materiales compuestos, afecta los fenómenos de superficie. Entonces, por ejemplo, pintura, cosas como pintarse las uñas. El barniz que usas para pintar las uñas va a estar en contacto con una superficie que puede estar cargada y esa pintura no funciona. Entonces, también hay fenómenos en los que puedes tomar ventaja de esas cargas. A veces no son tan negativas y te pueden hacer, por ejemplo, crear patrones utilizando cargas y ensamblar objetos que sigan esos patrones. Entonces, hay muchas interacciones que no tenemos el tiempo para estudiar, pero estudiamos de acuerdo a las necesidades que tenemos. Pero hay muchas oportunidades ahí. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es si habría restricción en el uso de agua como lubricante si el sistema opera a temperaturas mayores que su punto de ebullición. Los lubricantes pueden operar. Sí. Claro. En sistemas donde hay, por ejemplo, solventes orgánicos, no puedes usar agua. En este caso, el agua funcionó para este procesamiento. Es un ejemplo. Y a alta temperatura básicamente va a tener un vapor. Entonces, sí, depende de la situación. Lo importante es entender cuál es el mecanismo de lubricación que sucede. En la parte mecánica, como los objetos son sólidos y rígidos, las teorías de lubricación están bien establecidas. Pero cuando trabajas con polímeros o materiales suaves, hay deformación del objeto cuando están en contacto. Y esa deformación afecta el área de contacto y afecta todo el sistema de los mecanismos de lubricación. Entonces, es un área todavía donde no hay soluciones y hay que buscar formas de entender el problema. Esa es mi opinión. Entender el problema, buscar la nueva técnica y tratar de solucionarlo. Bueno, también nos preguntan, Juan Sandoval, si cambia la teoría de la tensión superficial a nivel nanométrico. Sí, claro. Claro, no solamente las teorías de fricción cambian a la nanoescala, a las teorías de deformación mecánica. La mayoría de fenómenos que se ven a la microescala son completamente diferentes a escalas pequeñas. Y afortunadamente ahorita tenemos, por ejemplo, muchísimas formas de hacer simulación en computación para entender esos fenómenos en la forma que no podemos hacer un experimento, una molécula con la otra, pero la podemos hacer de manera de simulación. Muchas cosas cambian, todavía no sabemos cómo, pero hay mucha gente estudiando esos fenómenos. Bueno, no sé si el profesor Hugo, que dice, si le enviamos estas otras preguntas al correo al profesor Inestrosa. Sí, yo obviamente si no hay muchas preguntas. Me dices. Yo creo que podemos hacer 2 más y enviamos más bien un resumen de las preguntas. Ok. Entonces, hagamos 2 preguntas más, Salomé. Bueno, ¿cómo
John Moreno nos pregunta cómo reducir estática de materiales poliméricos como espuma flexible de poliuretano, si existen aditivos o algún material que recomiende. Sí, o sea, la parte empírica se puede solucionar con aditivos, con recubrimientos que disipen esa carga eléctrica. Lo más interesante para mí sería en la parte molecular, cómo cambiar esa formulación. Por ejemplo, en el caso de uretanos, cómo cambiar los isocianatos, cómo cambiar los linkages las diferencias entre los segmentos, ¿cómo se llaman? Duros y segmentos blandos. Y esa diferencia en la química, a ese nivel, podría lograr lo que estás mirando. También hay el efecto del procesamiento, ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento de un material polimérico, una superficie que almacena carga o que mantiene carga, ahí se generan cargas en la superficie y hay otras cargas que son por debajo de la superficie, pero entender y poder medir esas cargas es algo que me parece fascinante porque afecta muchísimo a muchos fenómenos de los que decimos hay errores o hay imperfectos. Realmente lo que está pasando es que en esas zonas hay pequeñas cargas, concentración o pequeñas diferencias de lubricación o de fricción que generan esos problemas. Bueno, y si nos podrías, algunas personas nos piden si nos podrías contar cuáles han sido las aplicaciones industriales de los hallazgos que has encontrado en tus estudios, Juan Pablo. Hay varias. Yo tengo 3 compañías que son aplicaciones directas de lo que hemos hecho con nanopartículas y con ciclodextrinas. En el caso de las técnicas de medición, todavía seguimos trabajando. Las técnicas de medición realmente no tienen aplicación industrial, a menos que tú vendas equipos, ¿no? Pero puedes ayudar en la formación, por ejemplo, de nuevos recubrimientos. Usamos para lentes de contacto. Hay unas mediciones que hicimos que no eran posibles antes y que pudimos hacer nosotros para mejorar los lentes de contacto, la lubricación en los ojos. Hay otros colegas que trabajan en la lubricación, por ejemplo, en el líquido que hay en las rodillas de hyaluronic acid de lubricación. Ya cuando estás un poco más viejito, entonces empiezas a tener problemas en los hombros, en las rodillas, y esos son problemas de lubricación y fricción muy, muy interesantes. Bien. De alto valor. Gracias a Salomé y te pedí el favor de que nos canalices las otras preguntas. Nosotros hacemos un resumen y las enviamos a Juan y las respuestas las haremos públicas para nuestros participantes. Juan, nuevamente muchas gracias. Siempre ha sido un placer participar en tus conferencias. Yo quisiera hacer una última pregunta dentro de las ideas que nos has dado, las recomendaciones que nos has dado. Hubo uno muy interesante que se aplica en forma general, que es la innovación, tener ese espíritu empresarial, ser constante. Pero yo también creo que eso también se construye durante la educación, es decir, si a uno lo educan a tener ese tipo de espíritu, cuando llegue a ser una persona ya, un profesional, va a ser más fácil. Y el contexto es por el siguiente. Si tú te pudieras devolver, no sé, 25 años, 20 años, no estoy seguro, en el momento en que tú eres estudiante de ingeniería y quisieras que un profesor te diera un consejo que aportara mucho para el futuro, ¿cuál sería ese consejo? ¿Cuáles serían esas palabras que tú dirías harían un cambio o me ayudarían a pensar de otra forma? Yo creo que, pues yo soy un hijo de lo público y soy orgullosamente un hijo de colegio público y de universidad pública. En este momento la educación pública está en problemas en Colombia. No es una prioridad y tal vez los maestros que yo tuve fueron fundamentales en crear ese interés por mí, entender las cosas, el por qué. Y esa es la pregunta que realmente uno se tiene que hacer. Es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esto funciona de esta manera? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No simplemente usar o how o cómo se usa, sino por qué se usa o por qué funciona de esa manera. Y en cada fenómeno que uno ve, yo trabajo mucho con escuelas aquí de bachillerato y de primaria.
esas personas todavía tienen muchísima curiosidad en saber por qué, pero después cuando usted va a la universidad ya se preocupa mucho más en el cómo o el qué, y cómo se genera valor o esa curiosidad no se puede perder. Yo creo que cuando uno es curioso, cuando trata de entender en vez de simplemente usar, ese es mi lema, es crear, el valor de crear cosas nuevas, entender el conocimiento. Tal vez yo fui muy afortunada con mis maestros. Todavía tengo muchos de ellos con los que tengo comunicación y ellos me enseñaron eso, a preguntarme por qué, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Porque muchas veces no hay respuesta, pero es fácil simplemente callarse y simplemente usar las cosas sin saber por qué. Yo trabajaba en una compañía química y era ingeniero de control de procesos y tenía que usar recetas de temperatura o de presión o de flujo y siempre preguntaba por qué y me decían, no, es que los gringos quieren que sea así. No, esa es la receta que tienen que seguir. No tienen que preguntar por qué. Y después me di cuenta que ese por qué era realmente, yo no me sentía, yo quería saber por qué más importante que saber cómo. Y yo creo que eso es algo que hay que alimentar desde los niños pequeños. Ellos siempre hacen esas preguntas, ¿por qué, por qué, por qué? Y no perder esa curiosidad de por qué pasan las cosas. Hay tanto potencial en Colombia con la parte biológica, materiales naturales que no han sido explorados. Muchísimas formas de crear conocimiento y de crear valor y entender por qué no pasa eso, por qué no somos capaces de crear esa tecnología o esas patentes. Pero el potencial existe y hay gente muy brillante en Colombia, hay universidades muy buenas de clase mundial, profesores, estudiantes de clase mundial. Y ahora con estas facilidades de comunicación y de viajar, yo esperaría que haya muchísimos mejores desarrollos cada vez. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias, Juan. Tu aporte siempre es incalculable. Es muy bueno contar siempre contigo y esperemos que la próxima vez sea en vivo y en directo. Tú dices, estas tecnologías son muy buenas, pero a veces ese factor de contacto humano es también importante. Entonces, de esta forma, damos cierre a la conferencia del profesor Inestrosa. Agradecemos a todos la participación y estaremos pendientes a través del consejo para el manejo de las preguntas. Salomé, en este momento entonces damos cierre a la conferencia. Muchas gracias. Okay. Todavía sobrevivieron 300 al final. Gracias. Muy bien. Bien, gracias. Gracias a todos. Gracias, Salomé. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hasta luego.